Hace poco en Netflix hemos podido ver una nueva versión de Frankenstein, que es una historia que se cuenta una y otra vez porque nos interpela desde siempre. Es la historia recurrente del otro, que nos lleva desde los albores de los tiempos hasta el momento actual, con lo que llamamos inteligencia artificial. La historia del otro es antigua. Para definir lo que es el otro, imaginemos un círculo. Dentro del círculo habitamos nosotros y todo lo que nos interpela a nosotros, lo bueno, lo justo, lo luminoso, lo recto. Fuera del círculo habitan los otros, junto a lo malvado, lo desconocido, lo misterioso, lo sinuoso, lo oscuro, lo oculto, lo por descubrir. El círculo que traza la diferencia entre lo de dentro y lo de fuera, en los cuentos, sería la prohibición. Prohibición de tocar lo que está fuera, prohibición de traer lo que está fuera hacia el mundo de dentro. Ahí, como os digo, en el mundo de fuera viven los otros. A veces los otros son malvados, como por ejemplo Lucifer, que él solo se colocó fuera del círculo de lo divino y de lo bueno. Pero no siempre los otros son malvados. Los otros a veces son bondadosos. De alguna manera Blancanieves es una otra, y también lo es Prometeo. Quizá de Blancanieves hablemos otro día, centrémonos en Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es un titán. Los titanes son una especie de dioses antes de los dioses, de una naturaleza más antigua, más primigenia. Prometeo era un otro entre los titanes. Era un titán diferente. De hecho, se puso del lado de los dioses en la gran guerra entre los titanes y los dioses. Prometeo se hizo muy amigo de Zeus, pero lo acabó traicionando. Prometeo, dice la mitología, creó a los humanos, de hecho, y nos amó tanto que nos entregó el fuego contra la prohibición de Zeus, que le dijo expresamente a Prometeo que no nos diese el fuego. Pero aún así Prometeo traicionó a su amigo, nos entregó el fuego, y Zeus lo castigó. Lo mandó colgar del Cáucaso encadenado, y también mandó que un buitre o un águila, dependiendo de la versión, le comiese las entrañas, los hígados, que le crecían durante la noche. Más o menos como la canción que cantaba Extremoduro. Como veis, Prometeo primero fue un otro entre los titanes, luego fue un otro entre los dioses, porque quien es un otro siempre es una singularidad y es algo que no encaja en ningún lugar. Pero volvamos al otro, en general. Quizá uno de los otros más fascinantes creados por la mente humana fue ese otro que inventó una muchacha de apenas 18 años. La muchacha se llamaba Mary Shelley e inventó ese otro a partir de un juego. Uno nunca sabe cuándo aparecen esos disparadores creativos, las musas, esas otras. Pongámonos en situación. Es el verano de 1815. Aquel fue un verano sin verano. El Etna entró en erupción y dejó el cielo sembrado de cenizas. Y en Suiza se reunieron 3 genios y un arribista. Un acoplado, podríamos decir. Los genios eran George Gordon, alias Lord Byron, el gran poeta inglés. Lord Byron era ya un otro dentro de la sociedad inglesa. Andaba saltando de escándalo en escándalo y encima le encantaba escandalizar. Pero en un momento salió de Inglaterra con su escándalo y llegó hasta Italia. Allí, en Venecia, alquiló un palacio, el Palacio Mocenigo, donde vivía rodeado de amantes y de animales. Incluso dicen que tenía una jirafa. No preguntes. El segundo de los genios era el más apasionado de los poetas, Percy Shelley, gran amigo de Byron, compañero de correrías y de borracheras. Y el tercero de los genios era la esposa de Percy, Mary. Mary era hija del poeta inglés William Godwin y de la activista Mary Wollstonecraft. Tomó el apellido de su esposo Percy y superó en arte y en celebridad tanto a su esposo como a sus padres. Incluso también podríamos decir que superó a su amigo Byron, instalando su creación en el centro de la cultura europea. Por cierto, el arribista del acoplado era el doctor Polidori, cuya principal desgracia era estar entre 3 genios, entre 3 titanes. Y aunque no era un mal escritor, en esas circunstancias era imposible destacar. En aquel verano, en aquella noche sin verano, casi sin luna, llena de cenizas, se propuso un juego. Habría que crear historias de terror. Polidori inventó un protovampiro, relato que instauró por primera vez la figura del vampiro aristocrático, elegante y maldito, como el de Drácula, de Bram Stoker. No está mal, pero es que Mary inventó a la criatura, Frankenstein. Frankenstein, o el moderno Prometeo, que como se ve en la peli de Netflix, no es el nombre del monstruo, sino del científico que lo creó. Lo que hoy llamamos Frankenstein en la novela se llama la criatura, que es como manda la Iglesia nombrar a los no bautizados. De ahí que
Fijaos, si Frankenstein es un otro, es un monstruo que ya lo tenemos fuera de la línea trazada por el bautismo. Que por cierto, tiene gracia que a los niños hoy los llamemos criaturas, para evitar decir niños, la ironía. Por no decir niños, acabamos llamándolos monstruos. Pero bueno, dejemos esto de lado y volvamos a la historia conocida. Víctor Frankenstein crea la criatura, le insufla vida y después la criatura se le escapa. Y consigue, observando a los humanos, hablar y conocer. En una escena increíble de la novela, en lo alto de una montaña nevada, de aire puro, la criatura se encontrará con su creador. Y allí demostrará, contando su historia, que ha crecido intelectualmente y que es capaz de hablar, de expresarse. Daos cuenta de este detalle. Una persona es una persona cuando es capaz de contar su historia. Esto ocurrirá también en Las Mil y una noches, que alguien es considerado persona cuando es capaz de contar lo que le sucedió. Frankenstein, la criatura, cuando cuenta su historia, se da cuenta de que es un monstruo. A partir de aquí, ya la película se va a alejar de la novela, aunque sigue siendo la misma idea. La criatura quiere que Víctor le fabrique a una semejante, a una otra, pero que haga que él deje de ser un otro en su compañía. Víctor se niega. En la novela, para presionarlo, la criatura irá matando uno a uno a los seres queridos de Víctor, cercándolo cada vez más en su círculo. En la película, el monstruo no es tan monstruoso, pero ya sabéis que esto son cuestiones de pareceres. Sabemos en la biografía de Mary Shelley que ella sufrió la pérdida de varios hijos, y quizá lo proyectó de alguna manera en su novela. Pues Frankenstein, asumamos una vez más el nombre con el que la cultura popular bautizó a la criatura, mata a un niño muy querido por el científico Víctor, su hermanito pequeño. Han pasado 200 años desde que Mary Shelley inventó a su criatura, y resulta curioso observar que en esos 200 años han ocurrido muchísimas cosas que nos acercan a su intuición. Sin duda el arte es el telonero de la ciencia. Viajemos a la Inglaterra de entreguerras. Allí se desarrolló un muchacho llamado Alan Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios de estos otros fueron convocados a un lugar llamado Bletchley Park, una especie de cuartel clandestino de la inteligencia militar británica. Su cometido era descifrar la famosa máquina que utilizaban los nazis para encriptar los mensajes que se lanzaban. Primero, la máquina era la famosa Enigma, y luego Tuni, su sucesora. Los genios lo consiguieron, la guerra fue finalmente ganada por los aliados, y ahí, en ese lugar, se gestó la inteligencia artificial. Al principio era algo rudimentario, que escribía absurdas cartas de amor por pura combinatoria de palabras, o que jugaba al ajedrez. Pero fijaos, poco a poco aquí la tenemos, y ya ha aprendido a hablar con nosotros, como hacía la criatura de Mary Shelley. Incluso ha pasado el famoso test de Turing. Solo falta, para que la vida emule al arte como suele ocurrir, que nos convoque en una alta montaña nevada y de aire puro para contarnos sus anhelos, si es que los tiene. Y esperemos que no se dedique a liquidarnos si no cumplimos con sus deseos o sus necesidades. Otros como Borges defienden que si alguien es inmortal, como supuestamente es la IA, se vuelve necesariamente indolente y de alguna forma estúpido. Borges de hecho lo cuenta en su cuento, El Inmortal. Imaginad, estamos en la época del Imperio Romano. Un viajero busca la legendaria ciudad de los inmortales, atraviesa desiertos, pierde a todos sus hombres y tras muchas penurias encuentra la famosa ciudad. Pero la ciudad está abandonada. Y resulta que los inmortales viven en cuevas adyacentes y viven como trogloditas, comiendo serpientes, sin nada que hacer, sin nada que los motive. Y esto, si lo pensáis, es muy inteligente, porque si eres inmortal, sabes que necesariamente todo va a acabar ocurriendo por sí mismo, que no tienes que hacer nada, y por eso nada importa. Es decir, que si eres inmortal, no hay anhelos como los que tiene la criatura de Mary Shelley, pues para el inmortal nada cambia de veras y nada tiene sentido. Así que ¿para qué preocuparse? ¿Para qué buscar una otra? ¿Para qué ni siquiera moverse? Y ahora viene la pregunta, ¿qué será la IA para nosotros, ese otro que nos hemos sacado de la manga? ¿Nos mirará con ojos bovinos como los inmortales de Borges? ¿O nos pedirá cosas como la criatura de Shelley? Lo veremos. Lo veremos.